Bueno, hablemos de funciones. Vamos a ver qué es una función. Matemáticamente, algebraicamente hablando, una función que es una relación que existe entre un conjunto de números con otro conjunto. Es una relación, ¿verdad? A este conjunto se le llama dominio, ¿sí? Y a este otro conjunto se le llama contradominio, ¿sí? A través de una ley de correspondencia, en donde a los elementos que tiene el conjunto dominio, ¿verdad? En este caso vamos a poner, a veces le corresponden imágenes del contradominio, ¿verdad? ¿Sí? Y le responde una sola imagen, o sea que cada uno de estos tiene una sola imagen. Acá en el contradominio, un elemento del dominio no puede tener dos imágenes en el contradominio. Entonces recordemos, una función es una relación. Obviamente esta relación se hace a través de una expresión, para simplificar un poco el término, algebraica. Como es que hay expresiones algebraicas de todo un montón de tipos, ¿verdad? Sí. Entonces, para entender el concepto, vamos a tomar lo que es una expresión algebraica, la más simple, ¿verdad? Una expresión algebraica se le conoce como lineal, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un ejemplo de una función. Hay una analogía de función, ¿verdad? Que se le conoce, bueno, que es un buen ejemplo que se mira en los libros de texto, ¿verdad? Que una función puede ser similar, ¿verdad? O equivalente a una máquina que transforma cosas, para poner el ejemplo. Entonces nosotros metemos un elemento a esta máquina que se llama función, ¿verdad? Y esto nos da un producto, ¿sí? O una imagen, ¿sí? Esa máquina se le llama ley de correspondencia. Vamos a poner un ejemplo un poco burdo, ¿verdad? Que utilizaba el ingeniero Rolando Pineda, ¿verdad? Que es bien burdo, pero es bien aplicado. Por ejemplo, si la máquina, la ley de correspondencia me dice que la función es de que yo a X le voy a poner orejas y cola, ¿sí? Significa que todo lo que yo meta acá le va a salir transformado en esta maquinita, que esta es como la maquinita, este paréntesis que queda aquí, ¿va? La función de X va a salir transformado a una X con orejas y cola. Por ejemplo, si aquí metemos a Yamatei, ¿va? Un dibujito, ¿va? Que es el presidente Yamatei, acá, a la función, y la función f de x dice que le pongo orejas y cola, ¿cómo sale nuestro querido presidente? Con orejas y cola, ¿sí? Este es un caso, ¿verdad? Para entender lo que es la función. Nosotros aquí en esta maquinita estamos metiendo un número, ¿verdad? Un valor, ¿sí? Recuerden que una variable solo es un espacio lógico. Espacio lógico. Que puede ser ocupado por cualquier número, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier número puede tomar, esa variable puede tomar el valor de cualquier número, ¿verdad? En este caso, a la variable, esa variable se conoce como, en este caso, variable independiente. Independiente, ¿sí? Esta pertenece al dominio, ¿sí? Entonces, esa variable puede tomar cualquier valor si nosotros definimos el dominio. Pero recordemos que en sí, la función es la relación de dos conjuntos de números. No sé si recuerdan lo que son los conjuntos de números, ¿sí? Los conjuntos, un conjunto que es una colección de objetos de una misma naturaleza. En este caso es una colección de números, ¿verdad? Entonces, el dominio es un conjunto de números. En este caso, hay varios conjuntos de números para recordar un poquito. Están los números naturales, los números enteros, los números racionales, ¿verdad? Los irracionales y los números reales, ¿verdad? Que básicamente contienen a todos los anteriores, ¿va? Hacemos un esquema aquí, sería algo así más o menos, ¿va? ¿Sí?
aquí esta aparte, los irracionales que no son racionales y los reales, va a mantener el esquema, ¿sí? Ahora, si nosotros tomamos el conjunto de los números reales como el dominio, entonces significa que x puede tomar valores desde menos infinito, menos 2, menos 3, 0, 1, 1000, cualquier valor, y hasta más infinito. Cualquier valor en este rango puede tomar, son todos los números reales. X puede tomar cualquier valor, eso lo podemos definir nosotros, ¿verdad? Esta es la variable de independiente, porque no depende de nada más que pertenecer al dominio del conjunto de los reales, ¿va? Ahora, f de x, que es nuestra función, va a ser igual a y va a ser la variable dependiente, porque esta sí depende de la ley de correspondencia, ¿sí? Y la ley de correspondencia es la expresión algebraica que nos dice qué hacer. En este caso era ponerle orejas y cola para hacerlo en un ejemplo burdo, ¿no? Pero en un caso ya algebraico particular lo podemos hacer de esta manera. Por ejemplo, la función puede estar definida, su ley de correspondencia, como 3x. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer con x? Me lo dice la ley de correspondencia. O sea que lo que yo meta acá, lo tengo que, según la ley de correspondencia, multiplicar por 3. Ejemplo, si x toma el valor de 2, f de 2, ¿cómo sería? 3 por 2. Recuerden que en álgebra los factores aparecen sobre todo en el coeficiente numérico, ¿verdad? En el coeficiente numérico no necesariamente tiene que estar un signo de multiplicación ahí, ¿verdad? Para saber que estos dos están multiplicando. Entonces sería 3 por 2. El valor que tomó la x fue de 2 y 2 pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces, miremos qué es lo que sucede acá. Entonces, ¿cuál es su imagen entonces? Su imagen sería 3 por 2. Operamos esta así que expresión ya aritmética. 3 por 2 es 6, ¿sí? Significa que la imagen de 2, si volvemos al ejemplo, en el dominio, pongámosle aquí con una A, ¿verdad? La ley de correspondencia en este caso, f de x es igual a 3x. Su imagen en el contradominio sería 6. ¿Y su relación cuál es? Esta función que tenemos acá. Utilizando la misma ley, por ejemplo, si x tomara un valor de menos 5, ¿sí? Que también es un número real, ¿verdad? Lo metemos a la función. ¿Qué dice la función? La función es como que la maquinita que lo transforma, ¿va? Recordemos, a través de esta ley de correspondencia, esta expresión algebraica, ¿sí? Que es lo mismo, o sea, y este valor va a ser igual a y, o que es lo mismo, y es igual, vamos a ponerlo acá aparte, lo mismo, y es igual a 3x, ¿sí? Porque los resultados que salgan de meter un elemento acá me van a generar elementos y en el contradominio. Entonces, x es igual a menos 5. Estamos considerando otra vez el ejemplo. Entonces sería que si lo metemos a la ley de correspondencia, ¿qué dice que hago con la x? La voy a meter a la maquinita, va con el 5. ¿Y qué tengo que hacer según la ley de correspondencia? 3 por menos 5. ¿Sí? Signos diferentes multiplicados me dan negativo. Y 3 por 5 son 15. Si nosotros siguiéramos construyendo este contradominio acá, perdón, este esquema acá, esta relación, f de x es igual a 3x. El 2, ¿qué imagen tiene? Ya lo vimos acá, es 6, le corresponde 6. Y a el f, perdón, a la imagen, cuando x es menos 5, ¿qué imagen le corresponde acá? Menos 15. Y así, para cada número nosotros encontraríamos una relación. Por ejemplo, la imagen de, pongamos otro valor, x igual a 1. ¿Cuál sería su imagen? Ahorita vamos a hacer un poquito una tablita más en orden por ahí, ¿verdad? Que sería f de 1 es igual a, ley de correspondencia, 3 por 1
3. Significa que la imagen de 1 es 3. Dominio, contradominio. En el contradominio son dependientes de nosotros, de los elementos del dominio, ¿sí? Entonces este 3 no pudo haber surgido si nosotros no metemos un 1 acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces da como resultado 3, y así para cada uno de los ejemplos anteriores, ¿sí? Vamos a hacer una cuestión más en orden acá. Vamos a ver, borremos todo esto. Un poco de desorden aquí en mi Photoshop, pero vamos a ver que puse a trabajar los procesadores de la máquina. No tengo un pizarrón virtual, pero ya nos haremos de uno. Ok, volvamos a ver. Tenemos acá este. Okay. Entonces, sigamos. Entonces, recordemos que si lo hacemos un poquito más en orden, ¿verdad? Y tomamos números ordenados aleatoriamente, ¿sí? En un rango, por ejemplo, de números enteros, ¿verdad? Donde nosotros vamos a definir ciertos valores de x, para los cuales los vamos a meter a la función f de x igual a 3x, ¿sí? ¿Sí? Y esto, vamos a colocar aquí el resultado y, porque recuerden que f de x es igual a y. Todo el resultado de lo que metamos aquí en esta maquinita va a ser igual a y. Entonces elegimos varios números, por ejemplo elegimos 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Un rango de números enteros, básicamente solo esto puede seguir aquí a infinito, igual aquí a infinito, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es encontrar las imágenes de cada uno de estos valores. Probemos con f de 3, o sea, f de 3 sería que f de menos 3, o la función de menos 3 va a ser igual a 3 por menos 3, ¿verdad? Porque toma el valor de x. Dice que yo a x le tengo que hacer esta operación que está aquí, ¿verdad? Lo multiplico por 3, tomando el mismo ejemplo anterior, ¿verdad? ¿Cuánto es 3 por menos 3? Menos 9. Y así con cada uno de los valores, que sería f de menos 2 sería igual a 3 por menos 2. Dese cuenta que solo lo que yo meto acá, solo lo reemplazo por lo que está en el valor de la x acá, según la ley de correspondencia que tenemos acá. Sería 3 por menos 2, menos 6, y así calculemos cada uno aquí rapidito. La imagen de menos 1 la calculamos con 3 por menos 1, sería menos 3. La imagen de 0 es igual a 3 por 0, que es igual a 0, y así. F de 1 es igual a ¿qué? 3 por 1, 3. F de 2 sería 3 por 2, siguiendo la misma lógica, es igual a 6. Y f de 3, por parar ahí un cacho, esto sería, vamos a ver, 3 por 3 igual a 9, ¿sí? Aquí voy a continuar, ¿va? Pero esto nos va a servir, por ejemplo, un amigo que se llamaba Descartes, ¿va? René Descartes empezó a utilizar lo que es el plano bidimensional, ¿verdad? Donde colocaba la recta numérica en dos dimensiones, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan de lo que es la recta numérica. La recta numérica es básicamente en una línea nosotros representamos el conjunto de los números, bueno, el conjunto que queramos de números, en este caso números reales, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, aquí al centro se le conoce como origen, ¿verdad? Y de ahí se encuentra la coordenada 0,0. Vamos a poner acá 0,0 y se representa con una O de origen. Luego tenemos hacia el lado izquierdo crecientemente los números negativos, heteronegativos, solo para ponerlos en orden, ¿va? O sea, 4, y esto continúa acá. Y de este lado, perdón, discúlpenme, o sea, que eso es importante, ¿sí? Los ejes X y Y, 1, 2, 3, 4, 5, y de igual manera acá, ¿verdad? Sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces esta información que tenemos acá, tenemos lo que es el conjunto del dominio, ¿sí? Que es esta parte que está acá, ¿sí? Vamos a poner aquí con otro colorcito, ¿sí? Esto que está aquí es el dominio, ¿verdad? Y esto que tenemos acá es el contradominio, ¿verdad?
Y cada uno de estos va a tener una relación directa, una imagen, ¿verdad? Cada elemento del dominio va a tener una imagen en el contradominio. Y esto se hace en la recta numérica de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué número le corresponde? ¿Qué imagen le corresponde? El elemento -3. ¿Sí? Y vamos que es -9. Ay, ni nos alcanza esto. Vamos a hacer si podemos hacer un poquito más grande aquí. Disculpen los garabatos, pero a eso nos da 9, por aquí más o menos. Sería 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Entonces nosotros encontramos la coordenada que para -3, más o menos sacamos aquí una recta, le corresponde este valor, ¿verdad? Sí, unimos, ¿verdad? Entonces las y van a estar en lo que se le llama el eje de las ordenadas, ¿verdad? Y las x en el eje de las abscisas. Este es donde está el eje del dominio, ¿sí? Y la y sería el contradominio, ¿sí? Variable dependiente, porque esta depende de lo que valga x, como lo vimos acá, ¿va? Entonces a 3 le corresponde -9, a -2 le corresponde 6. Aquí más o menos, ¿sí? Acá, este punto va. Y así vamos encontrando cada una de las coordenadas, a -1, -3, ¿sí? Aquí es este puntito acá. A 0 le corresponde 0, 0,0 acá. A 1 le corresponde 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Encontramos el 6 acá, ya no nos da para el 3, ¿sí? ¿Sí? Y esto lo que nos forma es una recta, ¿verdad? Por eso se le conoce esta como ecuación lineal, ¿va? Porque nos genera una recta, ¿sí? Y esta recta está normada por esta ecuación 3x, ¿verdad? Recordemos que f de x es igual a y, por lo tanto y es igual a 3x, ¿sí? ¿Sí? Y de esa manera podemos nosotros graficar cualquier función. Esta es una función lineal, una función sencilla. Pero ahora vamos a asumir un poquito de complejidad y sin entrar a mayor detalle, una función cuadrática. Tenemos las ecuaciones cuadráticas. Recuerda que son las ecuaciones cuadráticas eran que su exponente mayor en la variable dependiente era 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta función. Asumamos de que f de x es igual a esta. Esta es otra ley de correspondencia. Es otra función diferente a esta que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a asumir que con esta función vamos a tratar de graficarla. ¿Cómo graficamos esta función? Lo mismo. Hacemos una tablita, ¿sí? Donde ponemos las x y ponemos las y. Y aquí ponemos la ley de correspondencia para no perderla de vista. Y ponemos ciertos números que nos van a servir para poder hacer un cálculo. Ahora en este caso va a ser un rango más pequeño, solo de 2 a 2, ¿va? De -2 a 2, solo para fines de que me quepa en el dibujo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces metemos acá cada uno de estos son los valores que va a tomar la variable x. O sea, x se va a convertir en -2, se va a convertir en -1, se va a convertir en 0, se va a convertir en 1, se va a convertir en 2, ¿sí? Entonces tenemos f de -2, ¿cuánto sería? Que dice que tiene que hacer la ley de correspondencia. Reemplazo lo que la x me dice, se recuerdan el ejemplo del orejas y cola, ¿verdad? Igual aquí dice que yo a la x le tengo que llevar al cuadrado y sumarle 3 veces el producto, ¿verdad? Con la misma x. Entonces venimos y hacemos eso con el -2. Dice que va a ser el -2 al cuadrado. 3 por -2. ¿Qué resultado nos va a dar eso? Se los dejo a ustedes. Sería -2 al cuadrado es 4, ¿ja? Y 3 por -2 es -6 más 4. Sería -2. La imagen de -2 es -2 para esta función. Esta la dejo para que ustedes la calculen. Probemos otro. Para -1. -1 al cuadrado más 3 por -1. -1 al cuadrado es igual a -1 por -1, ¿verdad? Que me da 1 positivo, más -3 que me da el resultado aquí, que hoy, vamos a ver, sería, vamos a ver otra vez, sería, vamos a ver, -1 al cuadrado es 1, más -1, -2 también. Entonces revisemos esta de acá, sería -2 al cuadrado es 4. Entonces sí, es lo mismo. Va, probemos esta otra. F de 0
Recuerden que lo estoy haciendo mentalmente, ¿verdad? 0 al cuadrado más 3 por 0. Aquí es 0, ¿verdad? F de 1. F de 1 sería 1 al cuadrado más 3 por 1. ¿Cuánto sería? F al cuadrado por 3 por 1 sería 1 más 3, 4. Y F de 2, que sería 2 elevado al cuadrado más 3 por 2. Entonces, ¿sabes? 4 más 6, 10. Ok, ahí tenemos nosotros ya las imágenes. Revisemos esta nuevamente. Menos 2 al cuadrado, voy a hacerla aquí aparte. Sería menos 2 al cuadrado es igual a 4 más 3 por menos 2 es igual a menos 6, lo que me da el resultado 4 menos 6 igual a menos 2. O sea, esta está bien. Y probemos esta que sería, vamos a poner una linita, sería 1, menos 1 cuadrado es 1 menos 3 igual a menos 2 también está bueno, ok, o sea que está correcto. Grafiquemos esta función y a ver qué sucede. ¿Sí? De la misma manera, ¿va? Venimos y hacemos nuestros ejes coordenados, lo que es la abscisa, que es la X, y la ordenada, que es Y, ¿sí? El origen, y ponemos los valores que tenemos acá. Por lo menos tenemos un rango de, con eso es suficiente, de menos 2 a 2. Y aquí tenemos un rango un poquito más amplio, que sería de menos 2 a 4. Vamos a otra escala para que nos quepa. Sería menos 2 por aquí. Entonces vamos a hacer un poquito más este eje para arriba. Vamos a trasladar esto un poquito para abajo. Vamos a ver qué tal nos queda. Acá, ajá. Entonces sería que 0, 2, están hasta 10. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10. Sería 2, 4, 6, 8, 10. Pues aquí ponemos los intermedios aquí para que no digan 1, 3, 5, 7, 9. Y aquí continúa. ¿Sí? Y con eso es necesario porque miren el rango acá no está tan... Aquí sería menos 1, menos 2. Ahí está. Entonces vamos a graficar esto. A 2 le corresponde, ¿qué imagen? A menos 2 le corresponde la imagen de menos 2. O sea, sería menos 2. Y lo vamos a hacer acá con otro color. ¿Sí? Menos 2, coma, menos 2. Por aquí más o menos. ¿Sí? Ahí está. Ahora, a menos 1 le corresponde menos 2 también. Y eso pues es fácil de deducir, pero lo vamos a poner acá. ¿Sí? A 0 le corresponde 0. A 1 le corresponde 4. Y a 2 le corresponde 10. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí estoy seguro que si yo agrego otro valor aquí, a menos 3, probemos a menos 3 con la ley de correspondencia, ¿qué le correspondería? Solo para que nos quede bien nuestro dibujo para este lado, ¿verdad? Sería f de menos 3 igual a menos 3 al cuadrado, que es 9, y 3 por menos 3, ¿sí? Sería 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces acá a menos 3 le corresponde 0. Entonces vemos que queda graficada esta función de esta manera, ¿va? Y esta es la función y igual a x cuadrado más 3x. ¿Sí? Esa es la manera de graficar funciones. Bueno, espero que les haya quedado un poquito claro lo que es el tema de funciones. Sí, que básicamente es solo tener una ley de correspondencia, que es esta expresión algebraica, y reemplazar valores acá de una manera ordenada para luego graficarlos. Bueno, nos miramos en la próxima.